Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy sobre los procesos efectivos bajo la resolución 085 del 8 de abril del 2022. Recomendaciones para esta capacitación del día de hoy, pues inicialmente les agradecemos mantener sus micrófonos en silencio. Al final vamos a destinar un espacio para poder resolver dudas o inquietudes que puedan surgir de la reunión. Entonces, les agradecemos infinitamente si pueden mantener sus micrófonos en silencio para no generar ningún tipo de interferencia en la explicación de la capacitación del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco hablando sobre el tema. Dice que Me no se confirman, por escucha, favor, Angie. si ya pueden ver la pantalla. Hay alguien, Caterina Acosta, nos dice que no se escucha. No, pero no me están escuchando. Sí, sí se escucha. De pronto tiene problemas ella. Y yo Sí también te se estoy escucha escuchando. y sí se ve la pantalla. También. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Entonces, la capacitación del día de hoy, pues, va a estar a cargo de Andrés Urrego y Angie Delgado, que les está hablando el día de hoy, pues, que somos pertenecientes a la empresa CCI Marketplace. Entonces, dando inicio a esto, vamos primero a conocer un poquito, pues, qué hace nuestra empresa en la actualidad, quiénes somos nosotros. CCI Marketplace como tal es una filial de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nosotros ya llevamos aproximadamente 14 años acompañando al sector de infraestructura y constructor, tanto en sus procesos, desde sus procesos de abastecimiento, que incluyen pues también todo lo relacionado con el sistema de facturación electrónica. Y esto pues de la mano de herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar pues los procesos internos de cada una de las compañías. Aquí van a encontrar algunos de los clientes que tenemos en la actualidad, pues en este sector más en específico, en el sector de infraestructura y constructor, con los que venimos trabajando pues en estos procesos de mejora pues continua. Y acá van a encontrar otros clientes también que hacen parte de nuestro sistema de facturación electrónica, que pertenecen igualmente a otros sectores, pero pues también que son parte pues importante de lo que día a día estamos desarrollando en cuanto al sistema de facturación electrónica. ¿Qué vamos a tratar entonces el día de hoy en esta capacitación? Primero vamos a entender un poquito sobre la normativa que abarca todo lo relacionado al tema de recepción de facturas electrónicas. Dentro de esto vamos a ver un poquito de la recepción de facturas, vamos a conocer el tema de los eventos que se deben de emitir, digamos que bajo el tema de la resolución 085, y adicional vamos a conocer un poco sobre el proceso que nosotros recomendamos dentro de nuestra experiencia en el sector, que consideramos que es pertinente para que ustedes implementen, ya que se está incluyendo pues una nueva normativa dentro de lo exigido ante la DIAN. Y como les mencionaba al inicio, pues al final vamos a tener un espacio de preguntas con el fin de poder resolver todas las inquietudes que puedan surgir en esta reunión. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la normativa referente al tema de la recepción de facturas electrónicas. Entonces, para hablar de esto es bien importante tener en cuenta que en el país, digamos que en el proyecto de facturación electrónica, la DIAN, digamos que a un inicio estuvo muy enfocada en todo lo relacionado con la emisión de factura. Ya al día de hoy, la mayoría de las organizaciones emiten facturas de manera electrónica y es un proceso que está ya mucho más regulado y parametrizado dentro del sistema de facturación electrónica. Sin embargo, pues la DIAN también ha venido notificando pues la necesidad de ya pasar a un segundo nivel, que es todo lo relacionado con la recepción de facturas electrónicas. Entonces, referente a esto, pues digamos que lo primero
que se habló del tema de la recepción, se contempló en la resolución 042 del 2020, que básicamente nos decía que los adquirientes debían recibir facturas electrónicas por medio de un correo electrónico en un formato .zip, que dentro de este formato que debería de venir, entonces lo que es el XML y el PDF de manera opcional. Digamos que lo más importante dentro de este .zip era que se contemplara el XML, que es lo válido directamente ante la DIAN. Entonces, ese es como un primer momento, digamos que en la actualidad la mayoría de las organizaciones actualmente reciben sus facturas de esta manera. Tienen destinada un correo electrónico donde reciben pues constantemente sus facturas electrónicas. Pero ya luego en la resolución 012 del 9 de febrero del 2021 se modifica un poco lo que es la resolución 042 del 2020 y aquí se incluye en el anexo técnico pues todo el tema del funcionamiento y acá ya empezamos a hablar un poquito de qué es el RADIAN. Como documento soporte en adquisición de no obligados a facturar y pues se realizan también algunos ajustes respecto al tema de la facturación electrónica. Ya luego, en febrero del 2021, llega la resolución 015, que reglamenta un poco ya lo que es el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor, y aquí es donde ya empezamos a hablar del RADIAN. ¿Qué es el RADIAN? Básicamente el RADIAN es una plataforma que la DIAN ha destinado para que se puedan emitir eventos a las facturas electrónicas y es por el medio por donde se va a conservar, a llevar la trazabilidad de las facturas electrónicas. Angie, cerraste el estás en micrófono. silencio. Te cerré el micrófono, Angie. Angie. Angie, Se te cerró el micrófono. Cuando ibas a pasar a la Aló, a la ahí ya me siguiente. escuchan. Ahora sí. Listo. Les venía contando que dentro de esa resolución 015 de febrero del 2021, también se contempla pues, que los adquirientes generan eventos relacionados con la recepción de facturas electrónicas y ya empezamos a hablar de lo que es el acuse del residuo del documento y el acuse del residuo de la mercancía, que más adelante vamos a profundizar un poco en cada uno de estos eventos. Y adicional, pues que los adquirientes serán informados de eventos de endosos y otros mediante los XML por medio de correos electrónicos. Básicamente, pues dentro de esta resolución lo que se dice es que cada evento que se emita va a ser directamente un XML como se viene manejando pues el tema de la facturación electrónica. Y ya luego en la ley 2155, que es la ley de inversión social, ya pues estipula que el acuse del recibo de la factura y el aviso de recibido de la mercancía y servicios debe ser usado para soporte de costos, deducciones y o impuestos descontables. Entonces ya en esta ley se notifica a las empresas que si quieren hacer uso de lo que son costos, deducciones o impuestos descontables, deben de empezar a emitir los eventos ante la DIAN, porque de no generarse estos eventos, estos registros de estos eventos, pues estas facturas simplemente no serán usadas, no van a ser soporte para todo el tema de deducciones ante la DIAN. Y ya tenemos una última resolución, que es la 085 del 8 de abril del 2022, que salió hace un mes aproximadamente, donde se notifica primero que el registro de la factura electrónica como título valor se debe pues de expedir el anexo técnico correspondiente y se dictan pues otras disposiciones. Que va a ser obligatorio, como les mencionaba anteriormente, generar los eventos para hacer todo lo relacionado con deducciones y o impuestos descontables. También se menciona que dicha resolución entrará en vigencia 3 meses luego de que éstas salgan firme. Es decir, que estos cambios ustedes deben empezar a implementarlos
antes del 8 de junio del presente año. Entonces es bien importante que tengan presente pues que esto ya está en firme y es algo que se debe de empezar a implementar para que ustedes puedan hacer uso de esas deducciones y pues todo el tema del impuesto de renta pues no vaya a salir tan alto para que se tengan en cuenta pues estas facturas. Vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son esos eventos que se deben de emitir para que nuestra factura sea convertida en título valor y efectivamente la podamos usar en todo el tema de descontables. Entonces, primero hablamos de unos eventos, que es el 02 y el 04, que los deben de emitir directamente la DIAN, que es básicamente documento válido ante la DIAN o documento rechazado por la DIAN. Son esos dos primeros eventos. Ya luego, los eventos que vemos en color azul son los eventos que directamente los adquirientes deben de empezar a emitir ante la DIAN. Es decir, aquí las personas responsables de emitir estos eventos son las personas que están recibiendo esas facturas, que están adquiriendo esa prestación del servicio o del bien. Entonces, hablamos de un primer evento que es el acuse del recibido de la factura electrónica de venta. Cuando hablamos de este evento, nos referimos un poco a como antes se hacía de manera física, cuando se enviaba un mensajero a llevar la factura en papel a la empresa que la recibía y en la recepción le ponían un sellito de recibir la factura electrónica, la factura física, perdón. Y es básicamente, cumple con lo que es el NID, la razón social, digamos que esos eran los parámetros que normalmente se revisaban para recibir la factura. ¿Era eso? Ay, Dios mío, bueno, gracias. ¿Y cómo lo pongo chiquitico? ¿Aló? Ah, Alexander, claro, y para ponerlo chiquitico. ¿quién está hablando? Como les mencionaba, entonces hablábamos del acuse del recibido, que era como se hacía antes de manera física, que es básicamente estoy recibiendo mi factura, aún no la he revisado, no he comparado el tema de valores ni demás, pero pues ya la tengo en mi poder. Es ese primer evento del acuse del recibido de la factura electrónica que ahora se va a emitir de manera pues electrónica. Viene un segundo evento que es el 032, que se refiere al recibido del bien o prestación del servicio. Entonces, en este caso, este evento, este evento se debe de emitir luego del recibido del bien o la prestación del servicio. Entonces, en este caso, luego de este evento, se generará lo que es el reclamo de la factura electrónica o la aceptación expresa de la factura. Es importante que tengan presente que para generar un reclamo o aceptación previo se debe de emitir lo que es el recibido del bien o prestación del servicio, bien sea que ustedes vayan a reclamar la factura o aceptar de manera expresa esta factura. Es necesario que ustedes generen el recibido del bien o prestación del servicio. Y luego viene un último evento que va a poder emitir el proveedor, que digamos que hoy en día, regálenme por favor un segundo. Qué pena con ustedes. Continúo. Con el tema del último evento, que es la aceptación tácita. Es un evento que va a poder generar directamente el proveedor luego de que ustedes como adquirientes hayan generado lo que es el recibido del bien o prestación del servicio. Esta aceptación tácita se va a poder solo generar luego de que pasen 72 horas, como se venía, digamos que trabajando antiguamente, y es que luego de que pasaran esas 72 horas, se daba por aceptada la factura. Pero en este caso, pues este evento lo va a poder emitir directamente el proveedor. Esto, digamos que el fin de todo este tema de los eventos y el RADIAN va muy asociado a que los proveedores también puedan hacer el llamado factoring, es decir, recibir
de ¿Qué manera más? más inmediata lo que es los Sí, sí, recursos ¿Qué económicos más? ¿Qué para hacemos? continuar con su labor. Digamos Yo que esta esto mañana, viene esta muy mañana me también acordé que asociado a lo que es que el habías estado proyecto el pues, lunes en la oficina y yo no del gobierno estaba. referente a la activación económica. Entonces, acá viene un factor bien importante a tener en cuenta y es que luego de que ustedes generen el recibido del bien o prestación del servicio, luego de generar ese evento, no van a poder solicitar una nota crédito. Básicamente, ¿por qué? Porque luego de que ustedes generan el recibido de prestación del servicio y no le dieron ni aceptar ni rechazar, el proveedor ya va a poder generar lo que es la aceptación tácita y poder vender su factura a alguna entidad financiera para tener sus recursos de manera inmediata. Entonces acá es bien importante que tengan presente que se debe regular muy bien el proceso que ustedes actualmente llevan para aceptar o rechazar, digamos que la factura, porque luego de que ustedes acepten de manera expresa una factura o en su defecto generen el recibido de la mercancía y el proveedor le dé la aceptación tácita, no van a poder generar lo que es la nota crédito. Y esto es, digamos que algo que modifica mucho también el modo en el que se viene trabajando, porque en la actualidad, digamos que es normal que en las empresas se reciba una factura y se emita una nota crédito luego de 2, 3, 4 meses y no pasa nada. Pero al día de hoy, ya digamos que con esta normativa que se viene a incluir dentro de las organizaciones, no se va a poder generar. Entonces, pues es bien importante que lo tengan en cuenta. Ya en este caso le doy paso a Andrés para que nos cuente un poquito sobre el proceso que se maneja y el que les recomendamos para que esta resolución pues sea efectiva en sus empresas. Perfecto, muchas gracias, Angie. Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar sobre el proceso actual de recepción de las facturas electrónicas desde la compra de insumos y servicios. Porque aquí hay varios elementos que hay que resaltar y considerar. El primero tiene que ver por qué hablamos desde la compra de insumos y servicios. De hecho, no vemos la compra simplemente como el proceso de generación de un documento de compra y envío al proveedor, sino que lo vemos como un tema integral. Se podría mencionar como gestión de abastecimiento y la importancia que esto tiene verlo desde ese proceso en su conjunto es por las incidencias que va a tener en el tema de la recepción y con la nueva resolución, con la generación de eventos y lo que mencionaba Anja ahorita de no poder generar notas crédito a partir de que se emiten esos eventos, pues va a tener unas implicaciones anteriores a ese proceso. Eso como primer elemento. Digamos que la incidencia que tienen los procesos anteriores va a repercutir de forma positiva o negativa en el proceso posterior de la recepción de la factura. Ahora, este es un modelo que si bien las empresas tienen diferencias y la forma como se llevan a cabo los procesos pueden ser diferentes dependiendo del tipo de organización, del tamaño de la actividad que realiza, pues hay muchos elementos en común. Quizás uno de ellos tiene que ver con un tema de automatización de procesos que se puede asimilar a un tema de digitalización, aunque digamos que cuando hablamos de automatización de procesos, no solamente nos estamos refiriendo al uso de herramientas tecnológicas o digitales para la ejecución de los procesos, sino que también tiene que ver con políticas y con una serie de decisiones que se toman al interior de la organización. Cuando yo hablaba de esos elementos en común, pues yo creo que todos hemos, o la mayoría, escuchado hablar de la escala de necesidades de Maslow, en donde son necesidades comunes a todos los seres humanos, eso aplica también para las organizaciones, en donde en la base de la pirámide hay unas necesidades fisiológicas, posteriormente unas necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, y en la medida que
las personas o las empresas también van satisfaciendo esas necesidades, pues ponen énfasis en sus actividades dependiendo de esa satisfacción que tengan. De hecho, eso es un motivador para que hagan ciertas cosas. Dentro del sector que nosotros, digamos que nos hemos movido tradicionalmente, hablando de ese grado de digitalización y de la necesidad que tienen las empresas incluso con las reglamentaciones y con el desarrollo del mercado, pues es muy incipiente. De hecho, un estudio de hace aproximadamente 2 años que realizó Camacol evidenció que el sector infraestructura dentro de los sectores de la economía tradicional en el país es uno de los sectores que menos grado de digitalización tiene. Y eso tiene unas implicaciones importantes dentro del proceso y de lo que vamos a desarrollar. Yo sé que hay empresas de diferentes tamaños, por eso digamos que quiero hacer como la aclaración con relación al proceso actual, porque seguramente habrán empresas más grandes que tendrán un grado de digitalización mayor y que el énfasis, digamos que está en otros procesos. Pero este es como, dado lo que yo les mencioné ahorita, ese grado de digitalización tan bajo y automatización, este es como el modelo general que se repite en muchas organizaciones del país. Hay un tema que siempre ha inquietado, porque sé que hay empresas, organizaciones de todo tamaño y hay empresas pequeñas, que siempre ha inquietado a las empresas pequeñas, y es cómo yo, a través de estas nuevas reglamentaciones que me exigen de alguna manera mejorar los procesos y automatizarlos, puedo acceder a esas tecnologías, pues si las tecnologías en determinados casos pueden ser costosas para mi organización. Y hay un tema que yo recuerdo muy bien, y es el tema de cómo una de las características del mundo digital es que es un tema que se va democratizando con el tiempo. Yo recuerdo con el tema, por ejemplo, de cómo se hacían los negocios antes de la llegada del fax, en donde los procesos, digamos que eran unos procesos muy manuales, en donde se intervenía mucho tiempo, en donde digamos que no había una buena trazabilidad, y más o menos en 1983 que empezó como a llegar el fax y habían aproximadamente como unas 2.400 terminales, pues las empresas empezaron a ver que era muy fácil tener ciertos documentos, transmitirlos a través de un aparato y que en cuestión de segundos los recibía el otro. Entonces por ahí empezamos a recibir cotizaciones, órdenes de compra, y ya a finales o a mediados desde la década de los 90 era muy difícil imaginar un negocio, por pequeño que fuera, que no tuviera esa tecnología. Posteriormente, unos años después llegó el correo electrónico, y hoy también diría yo que es muy poco probable que una organización, por muy pequeña que sea, no tenga ese medio de comunicación. Entonces, algunos procesos, digamos que son más fáciles de adaptar y digitalizar, otros procesos, digamos que llevan un poco más tiempo, y con todo lo que estamos viendo de la reglamentación y de todos estos decretos que va sacando la DIAN, pues de alguna manera lo que hace es que vamos entrando en ese mundo digital de alguna manera un poco más rápida. La pandemia también nos mostró que había una alternativa dado el confinamiento a partir de esos medios digitales, y que podíamos, digamos, mejorar procesos y hacer más eficiente tanto, digamos, el comprador como el proveedor, para poder tener efectivamente mejores soluciones a los procesos que estaba desarrollando. Dentro de este modelo, digamos que hay varios componentes: están los actores, la gestión de la compra propiamente, todo el tema de facturación electrónica y todo el sistema contable que llevan las compañías. Hay dos actores que definimos que son quizás los más importantes: es el comprador y el proveedor, pero digamos que no son los únicos. Hay empresas logísticas, que es bien importante dentro de estos procesos. Está la DIAN,
que por supuesto es uno de los actores más importantes, entidades financieras, como ya lo había mencionado de forma indirecta Angie con el tema del factoring. Bueno, pero digamos que dentro de la construcción que nosotros hicimos, pues los dos actores principales son el comprador y el proveedor. Iniciamos con el proceso desde las necesidades de obra. De hecho, el inicio del proceso puede ser muy anterior, pero para objetos de la explicación lo hacemos desde las necesidades que tienen las obras. Aquí es importante como mencionar cómo es el proceso, como se viene llevando actualmente. La mayoría de estas necesidades son urgentes. Hay empresas que incluso pueden llegar hasta el 80% de esas necesidades que son urgentes, y eso tiene unas implicaciones muy serias desde el punto de vista del proceso, que implica también al final todo el tema de recepción y la generación de esos eventos. Posteriormente a que se identifican esas necesidades de obras o de proyectos o de centros de costos, dependiendo como cuál sea el objeto de la organización o la actividad que realicen, pues digamos que hay varias formas de hacerlo dependiendo también de eso, y hay unas empresas que tienen un área de compras centralizadas, otras que compran de forma descentralizada, pero empieza un proceso de búsqueda de proveedores y de tratar de hacer negocios. Tradicionalmente, y es la forma como muchas empresas todavía lo vienen haciendo, es empezar a llamar a diferentes proveedores. Cuando llaman a esos proveedores, pues buscan diferentes ofertas, esperan que los proveedores, digamos, envíen la Pues sí, información de sus productos o servicios que están necesitando por diferentes medios. Hoy en día es muy utilizado el correo electrónico, pero hay empresas que todavía hacen, digamos, esa solicitud de cotizaciones por teléfono, y eso implica desde ese primer momento empezar a perder la trazabilidad de lo que yo estoy realizando, que como vamos a ver ahorita en el momento de la recepción de la factura electrónica es muy importante. Cuando los proveedores me envían por diferentes medios, como las ofertas que ellos tienen, yo genero unos cuadros comparativos. Algunos tendrán, digamos, ERP y lo harán en su sistema y los digitarán ahí, otros los harán en Excel para hacer esas posibles negociaciones. Y a partir de ahí yo ya selecciono cuál es el proveedor con el que voy a hacer el negocio, voy a adquirir el bien o servicio, y genero un documento de orden de compra. Estos procesos que nosotros vemos de identificación de necesidades, buscar proveedores y hacer negocios, pues obviamente están conectados con las ofertas que generan los proveedores, con la venta que ellos hacen, y permite de alguna manera tener como una conexión, bien sea manual o virtual, con ellos. Digamos que en el modelo actual, la mayoría de contactos o conexiones con estos proveedores se dan de manera directa, y sin mencionar algunos temas que no son muy buenas prácticas que se realizan, y por ahí vi de pronto alguna de las preguntas que al final responderemos, y es que justamente porque ese proceso se da de manera urgente, hay momentos en donde hay pasos o procesos que no se ejecutan de la manera correcta y terminan haciendo un pedido a un proveedor por teléfono sin tener, por ejemplo, una orden de compra, y muchas veces, y que me estoy adelantando un poquito, puede llegar una factura sin tener un soporte de lo que yo estoy comprando. Entonces, la importancia también de tener estos procesos bien estructurados, automatizados. Y repito, cuando yo me refiero a la automatización, pues un elemento importante es el tema de herramientas tecnológicas, pero también es definición del proceso y de las políticas claras de cómo se ejecutan dichos procesos, pues puede acarrearme problemas en el futuro. Cuando yo genero la compra y el proveedor la confirma, el proveedor lo que hace es despachar o entregar el bien o servicio. Dentro de esto también hay elementos
bien importantes tanto en el despacho como en la recepción, porque los procesos que se generan hoy en día, muchas empresas no tienen, por ejemplo, un calendario de entregas, y eso hace que muchas recepciones no se hagan de la manera correcta, y eso también tiene incidencia dentro del proceso de recepción de las facturas, o incluso que acarrean problemas para el proveedor, porque hay también diferentes modelos. Hay modelos en el cual hay una recepción centralizada, o hay un modelo donde las empresas reciben de forma descentralizada. En cada proyecto reciben, digamos, el bien o el servicio, y si no se hace de la mejor manera, pues tiene repercusiones negativas sobre el proceso que continúa. De hecho, hay empresas que no tienen claro en el almacén lo que han comprado, simplemente están ahí esperando que los proveedores lleguen con los diferentes productos, y eso hace que en algunas empresas que tienen compras, el tema de recepción centralizado, uno ve una fila de camiones esperando para poder entrar a la empresa a entregar las mercancías. Eso genera la cantidad de ineficiencias tanto para el proveedor como para el comprador, porque en muchos casos hay personas que tienen funciones específicas dentro del almacén, pero dado el volumen y la cantidad de insumos o proveedores que han llegado de pronto al mismo tiempo, justamente por ese tema de planeación, pues tienes que dedicarlas a eso, y eso hace incluso que no se hagan las recepciones el mismo día, y que se puedan hacer o que se generen después, generando malas prácticas, pero al final que va a tener una incidencia negativa. Ahora, cuando ya genero la recepción y hago las validaciones de que los materiales, si es que tengo el tiempo para hacerlo, de que todos los materiales vienen conforme a lo que yo pedí, o en muchos casos cuando no hay una comunicación tan clara con lo que se está comprando, simplemente se hace una recepción del material, viene el tema de la emisión de la factura electrónica por parte del proveedor. Yo recepciono esa factura electrónica dentro de un correo, como lo mencionaba Angie ahorita, que pues, la mayoría de empresas ya están emitiendo facturas electrónicas. Yo hago la recepción de esa factura dentro de mi correo electrónico, y ahí vienen, dentro de esos procesos manuales que llevamos actualmente, varios inconvenientes. Primero, hay empresas que tienen, por ejemplo, personas destinadas a que revisen el correo electrónico de recepción en la mañana y en la tarde para descargar o bajar sus facturas, que normalmente lo que ven los usuarios es el modelo gráfico de la factura o el PDF, y que no hay una validación en un primer momento del XML, que es el documento válido de la factura. El otro simplemente es una representación gráfica de la factura. Eso, digamos que tiene un montón de incidencias o de factores negativos, y es que puede ser que se me pasen correos y que haya facturas que no revise, porque pues es un trabajo manual que implica que la persona esté revisando constantemente las facturas. Hay un tema de que si las facturas tienen que ser dirigidas a los diferentes proyectos que son los responsables de los costos producto de esas facturas, entonces lo que hacen es redireccionar esos correos a las obras, para que las obras sean quienes validen, que es este paso, validen la orden de compra que se emitió, la recepción de almacén, es decir, que la información sí corresponde, y son procesos muy manuales. Si hablamos de una o dos facturas, pues seguramente el proceso es mucho más sencillo, pero pues en la construcción, y cuando se trata de empresas de construcción, digamos que el volumen grande de facturas está en el tema de recepción. Entonces, hacer esas validaciones, digamos que tiene dos implicaciones. Primero, el tiempo que implica para las personas que están desarrollando esa actividad, y segundo, pues la incidencia de errores que puede hacer cuando uno hace esos procesos muy manuales. Ahora, hay unos, dentro del XML de facturación electrónica, el emisor tiene unos campos, hay unos campos que son obligatorios, y hay otros campos que están
dentro del XML, pero no son obligatorios. Entonces, ¿qué pasa cuando en una factura no envíen la orden de compra, que no es un campo obligatorio y que ahí viene dentro del modelo que vamos a ver ahorita, que es uno de los pasos que no tiene que ver con temas de tecnología o de digitalización, pero sí tiene que ver con procesos, y es la sensibilización de los proveedores, porque es un tema que tiene que ver más con un tema de negocio, repito, porque no es un campo obligatorio para la DIAN, pero que el trabajo de sensibilización y de ajuste del proceso sea tan eficiente que yo paulatinamente vaya haciendo que los proveedores envíen todos, por ejemplo, la orden de compra para hacer las validaciones. En este momento, lo que más se utiliza es que la factura venga con el número de la orden de compra para yo poder hacer esa validación, pero también hay un campo que me permite ingresar la recepción de almacén, que es un tema, repito, que tiene que ver con esa sensibilización de los proveedores. Y por último, yo lo que hago es, después de todo este largo proceso, hacer una aceptación y rechazo de la factura. Ahora, entendería que todas las empresas tienen un sistema contable y lo que hacen posterior a eso es digitar esa información de la factura a su sistema contable, que también es un proceso manual y que tiene esas dos mismas implicaciones de las que yo les hablaba ahorita, y es, puedo incidir en errores y el tiempo para registrar todas esas facturas dentro de mi sistema contable. En términos generales, ese es como el modelo. Digamos que ahí no termina, porque termina con el tema del pago. Y hay que mencionar un tema que de pronto lo habló Angie ahorita, y es cuál es el objetivo de la nueva resolución, que tiene que ver con que la factura se pueda convertir efectivamente en ese título valor y que al mismo tiempo se pueda negociar. Y apunta a todo ese tema de reactivación económica y lo que tiene que ver con el factoring, que las empresas puedan disponer de recursos en el momento en que ellos los necesitan y no esperar, digamos, a los plazos muchas veces que estipulan los compradores para hacerlo. Ahora, ese es como el objetivo principal de la normatividad. Pero también habrá muchas empresas compradores que dirán, bueno, a mí no me interesa hacer el factoring de mis facturas, pero viene la DIAN y empieza a desarrollar esa serie de eventos en donde dice, listo, esto no es obligatorio, usted va a registrar estos eventos, pero eso es indispensable para la deducción de impuestos, para el soporte de costos. Entonces eso hace que se convierta en un tema financiero para las empresas y que decidan adoptar la nueva normatividad, no por el tema de factoring, sino por las implicaciones del soporte de costos, deducciones e impuestos. Bueno, Angie, pasemos a la siguiente, por favor. Ay, fue puta. Ay, fue puta. Cállame para allá. Bueno, ahora nosotros hablamos de un proceso recomendado de recepción de facturas electrónicas desde la compra de insumos y servicios. Cuando definimos los actores dentro de este proceso recomendado, que hablamos del comprador y el proveedor, introducimos una serie de elementos. El primero, que tiene que ver con la evaluación de los proveedores y el registro de los mismos. Es bien importante definir esos procesos. Pueden haber, nosotros aquí sugerimos WIDO como una de las soluciones que nosotros tenemos para mejorar los procesos y automatizarlos, pero pueden haber diferentes soluciones que permitan hacer esto. Incluso muchos desde el mismo ERP pues pueden generar como ese tipo de soluciones. Es importante tener el tema del registro de los proveedores, y lo vamos a ver ahorita en el proceso recomendado de facturación electrónica, porque permite, como ya no, la sugerencia que hacemos es que ya no es un proceso manual en donde las personas van a descargar los correos, mirar la información, validar. Muchas veces puede llegar información o facturas de proveedores que ni siquiera están registrados. Y esa información de esos proveedores que no están registrados
pues la idea es que yo pueda, previamente a ese proceso de la recepción de la factura, tener un control de esos proveedores y trabajar pues con los mejores proveedores posibles, y para eso se posibilita todo el tema de la evaluación de los proveedores. Ahora, ya no hablamos de, en la gestión de abastecimiento de compra, de lo que tiene que ver con las necesidades, sino que hablamos de la planeación de la obra, en donde yo pueda, digamos, tener un mayor control de lo que yo voy a ejecutar. Digamos que el escenario ideal es en donde la mayoría de esas compras no sean urgentes sino planeadas. Obviamente siempre vamos a tener imprevistos que van a hacer que las compras o que ciertas compras se den de manera urgente. Posteriormente a ese tema de planeación de la obra y de esas necesidades que se planean, hay un proceso de negociación, y ese proceso de negociación hay una serie de herramientas que me permiten a mí que yo lo pueda hacer de manera mucho más ágil y eficiente. Hay marketplace, nosotros tenemos Widu, que es un marketplace que permite hacer esos procesos de negociación mucho más sencillos, en donde ese tiempo que yo les hablaba ahora, donde el comprador llama a los proveedores, hace seguimiento de que ellos les envíen las ofertas, toma las ofertas, genera cuadros comparativos, pues hay aplicaciones, y Widu que es una de ellas, en donde se puede hacer ese mismo proceso de manera mucho más automática. Yo entro, reviso qué proveedores venden determinados insumos, los conozca o no, yo pueda tener un cuadro comparativo casi que de forma inmediata y pueda generar una compra en las mejores condiciones de forma segura. Posteriormente viene el proceso de despacho, que es similar. Aquí la recomendación es que uno pueda, digamos, hacer un calendario de recepciones en donde haya una buena comunicación entre las áreas de compra y las áreas de almacén, y que ellos sepan efectivamente qué es lo que van a recibir, y a partir de ahí, digamos, que el proceso se dé de forma más fácil y eficiente. Cuando el proveedor, después de haber entregado el bien o servicio, me genera la factura electrónica, hay una serie de aplicaciones, nosotros tenemos Ibil, en donde se toma la información que viene el correo electrónico. Ya no hay alguien revisando el correo todos los días para ver qué facturas llegaron, sino que toma la información del correo electrónico, la carga a una plataforma que se llama Ibil. Eso es, digamos, la alternativa a una solución, pero pueden haber varias. Y en un primer momento hace unas validaciones de ley. Y aquí es algo muy importante, y es porque ya no me estoy basando en ese modelo gráfico del PDF, sino que estoy tomando la información del PDF. Estoy validando el CUFE, estoy validando el NID del proveedor, algunas reglas de negocio que tienen que ver con las fechas. Bueno, esas validaciones, digamos que se hace de una forma más automática. Posteriormente a esas validaciones iniciales de las facturas que se recibieron, existen una serie de integraciones que cogen esos documentos que se generaron en la compra o esas recepciones de almacén y las integra a la aplicación para que haga una validación inicial de la factura que recibí con lo que yo compré o el material que yo recibí. Ahí hay una validación a nivel de totales, en donde también, comparado con el proceso anterior, los usuarios ya no van a tener que, en muchos casos, imprimir las órdenes de compra, imprimir las facturas, hacer paqueticos, empezar a revisar si corresponde. O en los casos, por ejemplo, que es también sucede en el caso en que la factura no venga con una orden de compra, pues empezar a enviar esa factura a diferentes áreas para que alguien le diga quién hizo la compra, y también en algunos casos, si no se generó la orden de compra, para que generen la orden de compra, que pues, es el proceso que creeríamos no se debería hacer. Entonces, se integra esa información de la orden de compra a la factura. Por eso aquí también es importante hablar de
en la mejora del proceso, ese proceso de sensibilización con los proveedores para que ellos envíen dentro de ese tag de facturación electrónica o el XML, el número de la orden de compra a la que corresponde, y ya con esa información de la orden de compra, la factura perdón, la orden de compra se asociará a esa factura y dirá también a qué centro de costos pertenece. Posterior a eso, ya teniendo toda esta información, que repito, pues se hace de una forma mucho más automática y mucho más fácil, se pueden registrar, digamos, esos eventos de manera mucho más sencilla. Y posteriormente ya la factura queda, digamos, disponible para que se haga todo ese proceso de factoring o confirming, dependiendo de lo que se quiera hacer, si es por parte del proveedor o el comprador. Uno de los mensajes finalmente que queremos transmitir mostrando estos procesos es que si se quiere cumplir con esa normatividad, que creo que todos pues, estarán interesados en hacerlo por lo que ya varias veces hemos repetido, que es el tema de soporte, costos de deducción e impuestos descontables, los procesos que se van a desarrollar tienen que mejorar. Y mejorar esos procesos pasa por un tema de automatización, y la automatización es entendida como un componente principal importante, es el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar los procesos, y al mismo tiempo, digamos, una serie de acciones políticas que se deben implementar al interior de la organización para que efectivamente se dé el proceso de la mejor forma. Yo diría que incluso por pequeña que sea la empresa, si son empresas compradores, el volumen de facturas pues, que reciben es importante, y esto hace que los procesos manuales, dado todo lo que tiene que ver con el registro y la transmisión de los eventos, que es quizá pues, no el elemento más importante, porque transmitir y generar los eventos, pues digamos que lo puede hacer cualquier proveedor tecnológico. Lo verdaderamente importante está en cómo yo puedo hacer más eficiente esos procesos, y esa eficiencia pasa por la automatización y la digitalización de los mismos. Bueno, esto era lo que yo tenía para contarles del proceso. Yo creo que ya podemos pasar a leer o a revisar o a responder algunas de las preguntas. Vale, voy a leer algunas de las preguntas que nos dejaron acá en el chat. Regálame un segundo. Dice, buenos días. Hay proveedores que emiten la factura sin haber entregado la mercancía. Es decir, si les llega la orden de compra, ellos emiten la factura y entregan en un día o dos. Ahí se reduce el tiempo en la aceptación de la factura y de la mercancía. Yo respondo esa pregunta. Creo que hay unas preguntas antes, Angie, como para que la vayamos mirando, pero voy a responder esta. Viviana, pues no sé si la presentamos, creo que no. Viviana es nuestra gerente de desarrollo de negocios, y yo diría que es la persona o de las personas que más conoce el tema de facturación electrónica en nuestro país. Ay, muchas gracias. Entonces, creo que es la mejor persona para responder ese tipo de preguntas. Bueno, no, muchas gracias, Andrew. No sé si ahí me escuchan bien. Sí. Sí. Listo. Entonces, digamos que esto es lo que normalmente pasa. La resolución en este momento que dice la resolución 085, que es la que estamos, pues digamos que revisando, la resolución dice que los 3 días de los que todos conocemos, y es lo que nos hemos venido manejando en el país, los 3 días para la aceptación tácita,
van a correr a partir de la aceptación de recibo de mercancía. Hoy en día en la resolución no hay un tiempo específico para que desde el evento en el que usted registra la recepción de la factura, es decir, ese sellito de aceptación sin compromiso, como nosotros le llamamos, que era el antiguo sello que le ponían en las entradas. Espera un segundo. Angie, ¿tú será que puedes silenciar a todos o me regalas voy a pedirte voy a reclamarte para poder silenciar a todos porque hay personas que están con los Ya con los micrófonos abiertos y por allá se escucha demasiado. Listo, entonces regálenme un segundo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, el tema de la resolución 085 lo que dice es que el acuse de recibo de mercancía, luego de ese acuse de recibo de mercancía es que se cuentan esos 3 días. Entonces, a la pregunta de si eso pasa normalmente, facturan es con la salida de la mercancía de las bodegas, pero finalmente la entrega o esos 3 días van a empezar a correr es a partir de que uno identifique y valide que la mercancía llegó a sitio y que adicionalmente pues se entregó como con las características definidas para recibir la mercancía. No sé si la persona que hizo esa pregunta le quedó claro o hay alguna... Y eso es decir, a partir de la emisión de esos eventos. Bueno, voy a leer otra pregunta que tenemos aquí y es referente a la ley 2155. Habla de ventas a plazo y ese es un tema diferente. Vender a plazo no es lo mismo que vender a crédito. ¿Están seguros de que son ventas a plazo? Así lo dice la presentación. Tanto la ley 2155 como la resolución 085 contempla las dos opciones, las ventas a plazo y las facturas a crédito. Creo, Angie, que tú ya en la presentación pues mostraste lo que decía la resolución 085, que efectivamente contempla las dos opciones. Listo. Aquí hay otra pregunta que nos dice Marcela. No entendí el tema de la generación de la nota crédito. La realidad de la economía no funciona así. Las notas crédito son un pan de cada día. De acuerdo. Y eso es, digamos que creería yo que de este tema es el tema como el que más hay que tener especial cuidado. Esto de la nota crédito que dice aquí, que nos explicó Angie, no es un tema de la resolución 085. Todo lo que norma todo el tema de los eventos viene en la resolución 012, que es la resolución que salió el año pasado, pero ya lo estamos, digamos que poniendo, haciendo más visible, es por el tema del registro de los eventos. Lo que dice la resolución 012 en el anexo 1.8 es cualquier evento luego de aceptada la factura, usted no va a poder generar eventos ni de reclamo de la factura, específicamente de reclamo de la factura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene dos opciones para, o es lo que hemos visto nosotros con la experiencia, tenemos dos opciones y depende del proceso que tengan internamente.
El primero es, yo recibo la factura, por decir algo, compré 100 bultos de cemento, recibí los 100 bultos de cemento, pero resulta que cuando estuve verificando mis 100 bultos de cemento me di cuenta que hay 10 bultos que están, pues están defectuosos. Entonces, yo tengo dos opciones, o llamar a mi proveedor para que antes de que yo haga el acuse de recibido de mercancía, me genere la nota de crédito por estos 10 bultos de cemento, o reclamar la factura, evidentemente, decirle, no, yo no recibí 100 bultos de cemento, sino recibí 90, le voy a rechazar toda la factura y emítame la factura con los 90 bultos de cemento. Entonces, eso va a depender ya de cada, pues de cada proceso. Y lo que dice Marcela, creo que tiene toda la razón. Hoy en día no funcionamos así y ese es como el gran cambio que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar en lo que se nos viene. Registrar los eventos a la DIAN no es un problema. El proveedor tecnológico, cualquiera que sea que tengan, está preparado para registrar esos eventos a la DIAN. Lo es cómo vamos a hacer para asegurar que ese acuse de recibo, que ese acuse de recibo de mercancía lo hagamos estando seguros de que estamos recibiendo la mercancía de manera pues correcta. Porque lo que sí va a pasar es que ustedes van a tener que hacer acuerdos después con sus clientes, con sus proveedores, por las facturas que hayan aceptado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que está buscando es hacerle factoring a las facturas. Y evidentemente una factura que está aceptada, pues ya entra dentro del mercado del factoring, ya es susceptible de que la vendan. Y una factura, pues la DIAN lo que está llamando es usted se tiene que asegurar de que esa factura puede estar dentro del mercado del factoring, porque si no, pues no van a poder controlar la trazabilidad, o sea, no se va a poder vender. Y esto es, precisamente estos eventos es para que finalmente el proveedor pueda vender su factura. Listo. Aquí Ay, Marcela dice que no todo el mundo quiere estar dentro del mercado del factoring. De acuerdo, no todo el mundo quiere estar dentro del mercado del factoring. Y eso precisamente fue lo que todo el mundo, eso fue lo que precisamente cuando salió la ley de inversión social fue lo que todo el mundo dijo. Dijo, a mí no me interesa estar en el factoring, entonces no me importa registrar eventos en la DIAN. Y precisamente en la resolución 085 ya le dicen, listo, no importa que usted no quiera estar dentro del mercado del factoring, pero si usted quiere que estas facturas que usted está recibiendo entren dentro de su declaración de renta, pues usted va a tener que emitir, no entrar en el mercado del factoring, porque un receptor no entra en el mercado del factoring, pero sí va a tener que emitir unos eventos para que los proveedores que sí quieran estar en el mercado de factoring, que van a ser bastantes, pues puedan estar en el mercado de factoring. Por eso el receptor tiene que asegurarse que el proveedor le entregó su material y le entregó su servicio para que esa factura pueda ser susceptible de factoring. De hecho, digamos que ese fue el gran inconveniente del año pasado. No, esto no es algo nuevo. Estos eventos no son nada nuevo. Lo que pasa es que nadie los comenzó a usar. Y la DIAN lo que dijo es, bueno, listo. Si quieren, si usted quiere que entre dentro de la declaración de renta, pues entonces emita. Esto ni siquiera es un tema de factoring, esto es un tema de antes del factoring, antes de yo entrar al Radian, antes de yo hacerle, de que la factura sea un título o valor y yo pueda endosar esa factura a cualquier persona, pues tienen que darse esos 3 eventos. Para el Radian hay muchísimos eventos más que no son del core de esta presentación, pero esos 3 eventos son los que yo llamo pre-Radian, que son los que ya me dicen que esa factura puede ser un título o valor y ya se puede vender.
Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, bueno, buenos días. Si entiendo bien, el adquiriente acepta o rechaza la factura inicialmente y luego debe confirmar el recibido del producto o servicio. Lo que dijeron es que si ya se confirmó el recibido del producto o servicio, no se puede solicitar nota crédito. A veces ocurre que el producto se recibe y aparentemente está bien, pero al usarlo se ve que no lo está. Y el proveedor no lo puede cambiar porque no tiene más. ¿Qué se hace en ese caso si no se puede enviar nota crédito? Yo les pido mil excusas, pero no escuché muy entrecortado. Voy a entrar al chat y voy a mirar la pregunta. La pregunta es de Torres, para que la puedas mirar. Dice, si entendí bien, el adquiriente acepta o rechaza la factura inicialmente y luego debe confirmar el recibo del producto o servicio. Lo que dijeron es que si ya se confirmó el recibo del producto del bien o servicio, no se puede solicitar nota crédito. No, 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 no. ¿Cómo funciona? Yo recibo la factura y le pongo un primer evento a esa factura que dice, ok, es un sellito de la recibí el día tal, pero todavía no he hecho, digamos que mi validación de si recibí o no el material, como se hacía antes en las empresas que decían, recibo facturas jueves y viernes de tal a tal día, y llegaba la recepcionista y uno tenía ciertas características para recibir esas facturas, que tuvieran, no sé, la orden de compra, que algunos recibían con actas. La recepcionista lo que hacía era revisar que esas primeras condiciones se cumplieran y le ponía un sellito. Eso no significaba que iban a pagar la factura, simplemente que la recibieron conforme la habían solicitado y con las reglas de negocio de el negocio. Ese primer evento se llama registro, ese primer registro ante el Radian se llama acuse de recibo de documento. Es un sello sin compromiso. Sello de recibido sin compromiso. Posteriormente, ¿qué hacen? Entra a validación esa factura. Entra a, primero, buscar quién hizo esa compra, revisar si la compra o sea, si los materiales o el servicio se prestó, y validar, pues algunos compradores van a validar línea a línea si recibieron todos los materiales. ¿Qué es lo que pasa? Luego de validar, de usted validar todo lo que tiene esa factura y decir, listo, yo sí recibí este servicio o sí recibí estos materiales, voy a enviar un evento de acuse de recibo de mercancía. Y ojo, porque esto es algo que también allí lo dijo, pero es importante que lo quede claro. Si usted quiere reclamar la factura, es decir, rechazar la factura o aceptar la factura, igual tiene que enviar un evento de acuse de recibo de mercancía. Yo normalmente en las presentaciones les digo, esto está mal dicho, acuse de recibo de mercancía, esto es como un visto bueno de que en realidad validó que la mercancía la prestaron o no, pero no es un sello de que recibió la mercancía, es un sello de que la validó y la validó para aceptarla o para rechazarla. Entonces, no es con el recibido de acuse de recibo que no puede generarse la nota de crédito, sino es con la aceptación, uno. Y dos, pues va a depender obviamente de lo que yo les explicaba antes, es que pues usted no va a emitir una aceptación de recibo de mercancía hasta tanto pues no se asegure que el proveedor le va a realizar la nota de crédito por estos 10 bultos de cemento de los que les explicaba. ¿Por qué? Porque ya un de mercancía, la acuse de recibo de servicio mercancía, el proveedor ya puede, después de los 3 días, emitir un evento de aceptación tácita, que es el que emite el proveedor como tal para poder vender su factura. Entonces, pues obviamente hay que validar, como les digo, depende del proceso interno de cada compañía, hay que validar si yo emito ese acuse de recibo de mercancía para después reclamar
después porque lo que a mí me dice el evento de aceptación tácita, o sea, lo que pasa es que el evento de aceptación tácita lo genera es el proveedor. Y yo emitiendo ya el de acuse de recibo de producto o servicio, le estoy abriendo las puertas al proveedor para que lo emita. No sé si hayan más preguntas, no estoy viendo el chat. Diana está levantando la mano. ¿Puedo contrapreguntar? Sí, sí. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, Y si tenemos la respuesta. No, es que sobre la explicación que me estás dando a mi pregunta. ¿Sí? Pues qué pena, sigo sin entender, porque entendí que primero uno simplemente dice que la factura llegó. Hay un evento de confirmación que llegó la factura, pero entonces el evento de la acuse de recibido no es aceptar o rechazar, es solo acuse de recibo de factura. Así es. Después de eso yo tendría que decir si llegó la mercancía o si recibí el servicio. Y eso sí es aceptar o rechazar. Eso sí, no, eso no es aceptar o rechazar, eso es el evento previo a aceptar o rechazar. Entonces, ¿en qué momento se acepta o rechaza la factura? Me decía que es, entendí en la explicación es que era antes, entonces como antes y antes yo no he dicho que recibí la mercancía. ¿Cuándo se no, acepta? o sea, el orden de los eventos es el siguiente. Lo primero es el sellito del acuse de recibo del documento. El segundo es la validación de si entregaron la mercancía o no, que es el acuse de recibo de servicio y mercancía. Y el tercero es o el reclamo o la aceptación de la factura. Lo que dice hoy, o sea, si vamos a hilar un poquito fino, lo que dice hoy la resolución 085 es que los dos primeros eventos se tienen que dar para que esa factura que ustedes tienen sea soporte de gastos para la declaración de renta. ¿Por qué? Porque ya una vez ustedes emitan el evento de acuse de recibo de mercancía, el proveedor, que si es el que le interesa hacer factoring o no, que era el que hablaba Marcela, va a poder, si le interesa hacer factoring, emitir la aceptación tácita. Entonces ya él dice, listo, lo primero es que el proveedor no va a poder emitir la aceptación tácita si no están esos dos eventos previos. Ni el proveedor ni el adquiriente. Si ustedes hoy en día hacen pruebas contra la DIAN de estos registros de eventos, no, el Radian le responde a uno. Si emite, por ejemplo, un acuse de recibo y posteriormente la aceptación le dice, señor, le hace falta su recibo, su acuse de recibo de mercancía o de servicio. Si va a emitir un reclamo, o sea, hace el acuse de recibo del documento y va a emitir un rechazo y dice, no, yo no recibí, es que ni siquiera me llegó el material, no le deja emitir ese reclamo si no tiene previo el acuse de recibo de mercancía o material. Por eso digo yo, este evento es un poco mal llamado, sino es como la validación de que sí entró o no el material a la empresa. Bueno, pero entonces yo cómo voy a reclamar. Supongamos que mi reclamo consiste en que me facturaron pero no me entregaron la mercancía. Yo tengo 3 días nomás para aceptarla. No me llegó la mercancía y pasaron 72 horas y entonces yo no puedo rechazarla porque no la he recibido. No tiene sentido. Es que estoy reclamando porque no, o rechazando porque no la recibí. Por eso que esos 3 días que hoy conocemos no empiezan desde que uno recibe la factura. No empieza ni siquiera desde que uno emite el evento de acuse de recibo de radicado de documento. Exclusivamente cuando emita el evento de acuse de recibo de mercancía o servicio. Entonces cambia un poco porque yo voy a poder demorar. Si el proveedor llega en 2 días y yo no he emitido el acuse de recibo de mercancía, esos 3 días no han empezado.
y el proveedor emitió la factura 2 días antes. O si, como lo decía Diana, pues yo no he recibido la mercancía, no estoy, pues si no he Se oye entrecortado. Sí, sí, se oye entrecortado. No sé si la puedo mercancía, pues no me apagar de pronto la cámara a ver si mejora tu audio. Listo. ¿Me escuchan mejor? Sí. Parece. Ahora sí. No, no sé si quieran que les repita. En resumen es, esos 3 días empiezan a ser, o sea, se empiezan a contar es a partir del acuse de recibo de mercancía. Entonces, el proveedor puede demorar traer el mal y el adquiriente pues va a emitir ese acuse de recibo de mercancía después de los 10 días, o sea, cuando le llegue el material efectivamente. Eso, ustedes saben cómo funciona la DIAN. La DIAN es funciona haciendo como actualizaciones de manera gradual. Eso es un vacío en la norma. Hoy en día, pues, cómo funcionaba era, yo rechazo lo que tenga que rechazar después de los 3 días de llegada a la factura. Como la DIAN está tratando como de poner en cintura también al receptor. Duró 2, 3 años ajustando todo el tema para el emisor. Hoy en día dice, usted tiene que asegurarse, de que recibió la mercancía y el material. O sea, no solamente basta con que yo tenga una factura validada por la DIAN, sino que también el adquiriente de esa factura va a tener que decir, sí, yo efectivamente entregué recibí esos materiales y servicios. Entonces, para resumir, esos 3 días empiezan a contar es a partir del acuse de recibo de mercancía o servicio. Entonces no es nada conveniente pagar una factura anticipada, digamos una mercancía que es de importación. Yo la pago con factura. Debería pagarla con una proforma o con otro documento como sea la factura, porque ya mientras llega la mercancía, pues ya se pasó el tiempo hace rato. Pues tú podrías pagarla, no, sí, no, pagarla no, efectivamente pagarla no, eso es lo que hay que empezar a mirar. Hay muchos escenarios que nosotros no teníamos contemplados todavía, pero sí, efectivamente, para eso están unos documentos que son las remisiones, que son los que deben emitir los proveedores antes de las facturas, que se emiten antes de las facturas y que ya hoy la DIAN tiene digamos que contemplado dentro de su XML. Todos esos, el contrato, la remisión, la orden de compra, la recepción de almacén. Hoy en día en el XML de nuestras facturas, nosotros podemos colocar que el adquiriente efectivamente nos emitió un documento recibiendo esa factura, pero pues digamos que el proceso de emisión no está como lo suficientemente maduro para que todos los proveedores tecnológicos tengamos la capacidad de enviar esos documentos, enviar digamos que colocar esos campos dentro de nuestro XML. Muy seguramente iremos para allá en un futuro muy cercano porque pues la facturación electrónica en Colombia pues ha crecido de manera importante, pero todavía nos faltan muchas cosas. Solo me queda entonces la duda del tema específico de la nota de crédito, entonces en qué condiciones se puede pedir y en qué momento. Discúlpame, ¿me puedes repetir? Entonces la nota de crédito, exactamente en qué momento y en qué condiciones se puede solicitar a un proveedor. Tienes 2 opciones. Si tú recibiste, por ejemplo, emitiste una factura, te emitieron una factura con el 100% del material y recibiste, no sé, el 90%.
Tú puedes decirle a tu cliente, tienes dos opciones, o la rechazas, o puedes decirle a tu proveedor, genéreme la nota crédito. Es que no puedas generar la nota, no se pueda generar la nota crédito, sino que la factura una vez aceptada, ahí sí ya no se puede generar la nota crédito. Entonces, uno lo que tiene que hacer es asegurarse que las notas crédito se generen, recibir esas notas crédito antes de haber emitido el evento de aceptación. Entonces yo, si recibí 90 bultos, me toca llamar al proveedor y decirle, señor proveedor, necesito que me emita la nota crédito de los 10 bultos que no recibí porque están defectuosos, porque si no, no le puedo ni siquiera emitir el acuse de recibo de mercancía. O, señor proveedor, le voy a emitirle el acuse de recibido de mercancía para 2 segundos después emitir el rechazo o el reclamo de esa factura para que usted me cambie la factura y me emita uno por 90 bultos. Esas son como las dos opciones que vemos en este momento que se tiene. Pero pues eso es lo que tienen que empezar a mirar. Depende del proceso. Algunos dirán, no, yo sí me espero, yo no voy a esperar a que el proveedor me emita la nota crédito, yo le hago rechazos de una vez, o sea, hago el acuse de recibido de mercancía, la rechazo y que me la vuelva a enviar. O pues sí, yo sí me puedo esperar y hacer que me generen la nota crédito para yo emitir después el acuse de recibo de mercancía. Muchas gracias. Bueno. No sé si hay tiempo para más dudas. Sí, Viviana, soy María José Botero. Una preguntita. Tú hablas de que los facturadores electrónicos, hablas de que hay acuse de recibido, aceptación del documento y hay una manera de rechazar el documento. Pero entonces estaba yo revisando el correo de facturación electrónico nuestro de la empresa y no todos los facturadores electrónicos manejan esos 3 botones de acuse, rechazo o aceptación de la factura. O dice aceptar o rechazar, o dice solamente vea el documento acá. Hay unos que sí salen que acuse, rechazo, aceptación. Entonces, uno que hace ahí en ese momento, si las facturas no tienen esos botones para uno trabajarlos, la DIAN les Bueno, ahí exigirá tienes, a los facturadores electrónicos para que anexen esos botones a esas facturas. la de exigir al facturador electrónico poner digamos que esos botones. Realmente lo que la DIAN en este momento en la resolución 085 te está diciendo es, usted como adquiriente, como receptor de esas facturas, quiere que la factura de los 90 bultos entre dentro de su declaración de renta, pues usted tiene que emitir esos eventos en el RADIAN. El del acuse del documento y el del acuse de recibo de mercancía. No, en este momento no le está diciendo al facturador, es decir, al emisor, póngale el botoncito. Le está diciendo al receptor, usted asegúrese de emitir esos eventos al RADIAN. Número 1. Número 2, esta resolución que de pronto pues se nos pasó Angie, o no estoy segura si Angie lo dijo, tiene 3 meses para emplear. Hoy en día nadie lo está, bueno, no podría asegurar que nadie lo está haciendo. Nosotros tenemos clientes que desde el año pasado están registrando esos eventos ante el RADIAN. Pero hoy en día esa resolución que salió el 8 de abril dice que el receptor va a tener 3 meses para implementarlo. Muy seguramente van a haber emisores que coloquen el botoncito, pero realmente lo que está haciendo la resolución 085 es quien debe asegurarse de registrar esos eventos son los receptores, los adquirientes como tales. Obviamente, si no lo hacen, no pasa nada. Simplemente es que dentro de su declaración de renta, pues va a tener muchos ingresos y 0 egresos. No sé, María José, si respondí tu pregunta. Sí, ya, muchísimas gracias. Pues yo entiendo con eso que
que ya se vuelve un problema del adquiriente resolver con el facturador del proveedor para que tenga manera de acusarlo. Acusar recibo. Pues. Eso o los grandes adquirientes que tengan, no sé, 20.000 facturas para recibir, pues no van a, pues digamos que a supeditarse sobre el emisor, sino que van a tener que tener un proveedor tecnológico y van a tener que mirar su proceso interno para poder emitir esos eventos de acuse de recibo de documento y acuse de recibo de mercancía o servicio. Que digamos que, por decir algo, tenemos clientes que ya con los cuales hemos venido hablando desde antes incluso que se generara el evento de, pues que se sacara el borrador de esta resolución, porque este borrador de resolución salió en febrero, y desde ese momento vinimos hablando con los clientes. Hay clientes que nos dicen, mire, yo no voy a hacer, o sea, es demasiado reproceso hacer el acuse de recibo y hacer la aceptación del servicio de mercancía o hacer el reclamo, sino por debajo ustedes asegúrense de que cuando yo dé aceptación yo me aseguro de haber recibido mi mercancía, pero voy a dar solamente al botón de aceptar. Y por debajo ustedes regístrenme el evento de acuse de recibo de mercancía o servicio. Lo mismo para el reclamo. Yo me aseguro de que yo ya validé que no recibí el servicio mercancía. Y cuando yo le dé al botón rechazar, pues usted, proveedor tecnológico, haga lo que tenga que hacer para yo recibir, para yo emitir solamente y colocar solamente el botoncito de reclamo de mercancía. Por decir esas cosas que son para automatizar el proceso y que no se generen denme un segundito aquí, que no se generen reprocesos en los cuales estemos perdiendo tiempo, pues para eso es la tecnología, para apoyarnos en automatizar lo que realmente podemos automatizar. Seguramente el proceso no está tan maduro como para yo automatizar todo el flujo, pero sí hay que apoyarnos en automatizar las cosas que podemos automatizar. Por ejemplo, hoy en día yo recibo el correo y no puedo tener, o sea, ya con esto no puedo tener una persona viendo el correo y revisando, ay, venga a ver, y mirando el PDF y yendo a mirar en la DIAN si es una factura que está validada por la DIAN. Pierdo demasiado tiempo. Para eso tengo que apoyarme, si tengo grandes volúmenes de recepción, pues tengo que apoyarme en la tecnología para que valide todas esas cosas de manera automática en milisegundos, para que yo, si ya validé todas esas cosas en milisegundos, pues emita el evento de registro de acuse de recibo de documento automáticamente y no que tenga que hacer, oprimir botones o cosas que realmente son reprocesos. Eso es, o sea, el proceso no está definido completamente todavía, es un tema, es para que tengamos en cuenta en el momento para empezar a hacer los cambios correspondientes para que nuestros procesos sean más efectivos. Angie, no sé si hay más preguntas o si hay más preguntas. Yo creo que ya nos extendimos del tiempo. Yo creo que sí, Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que sin querer me desconecté y bueno, lo que pasa es que yo hice una consulta ahorita vía chat y bueno, nosotros somos una empresa prestadora de servicios, ¿sí? Manejamos como servicios de interventoría.
Entonces, no me quedó claro como muchas cosas. Es decir, nosotros trabajamos para varias constructoras, ¿cierto? Nosotros digamos que emitimos la factura, ¿sí? La persona que emite la factura tiene que estar pendiente de la aceptación o rechazo, ¿sí? Como se ha venido haciendo siempre. ¿En qué momento se hace lo del acuse de recibido que estaban diciendo ahorita? O digamos, uno tiene que hacerle trazabilidad o uno tiene que estar llamando al cliente y decir, ven, recibiste la factura, ¿la aceptas? Es que no me quedó muy claro cómo es el tema de la nota crédito para generarla, porque muchas veces el cliente aún recibiendo la factura, sí, dándole aceptado, después de 15 días, 20 días dicen, no, mire, es que faltó algo, de la supervisión y entonces nosotros nos damos cuenta al momento de hacer cartera, ¿sí? Al momento que vamos a solicitar el pago de la factura que nos dicen, no, efectivamente no la aceptamos, Es que pero no nos dan. precisamente ese es el inconveniente. Digamos, como hemos venido haciendo en Colombia, este proceso es que el emisor, es decir, el que presta el servicio es el que está pendiente de venga, recibió la factura. Usted sí se está dando cuenta que le recibió el material, recibió el servicio, me firma el acta. Aquí lo que está haciendo la DIAN es, venga, esto también es una responsabilidad del adquiriente, ver que recibió el servicio, no que como funciona hoy, acepten por aceptar y que en 3 meses digan, ay, mire, es que no recibí el servicio. Es un cambio gigantesco. Sí, porque perdón, la responsabilidad del receptor va a ser más grande en estos momentos. Exacto. Entonces, ven, digamos que el cliente, ¿sí? Tiene 3 días, es lo que entendí, para aceptar la factura, ¿cierto? De verificar que, bueno, que el servicio se haya prestado bien, que tenga como todas las indicaciones realizadas por ellos. Digamos que el cliente una vez con este proceso acepte la factura y después diga, no, es decir, o sea, lo que me quedó o lo que yo entendí es, una vez el cliente acepta la factura, ya no es tan fácil hacer la nota crédito, ¿es eso? 2 cosas ahí. El cliente no tiene 3 días una vez reciba la factura. El cliente tiene 3 días una vez emita el evento de recepción de mercancía y servicio. Es decir, el cliente va a tener que revisar muy bien que se recibió la mercancía y que se recibió el servicio a cabalidad con las condiciones necesarias para poder emitir ese evento de recepción de mercancía y posteriormente el reclamo o la aceptación. Entre que yo reciba la factura y emita ese evento de recepción de mercancía o servicio, digamos que la norma no nos dice hoy en día que hay un tiempo. Hoy en día, temporalmente la norma tiene ese, entre comillas, vacío. Pero ustedes saben cómo funciona la DIAN. La DIAN muy seguramente después va a ir ajustando cosas. Entonces, por el momento, el adquiriente va a tener un poco más de tiempo, porque no va a emitir esa recepción de mercancía o servicio hasta tanto no se asegure que se emite, o sea, que se recibió esa mercancía o ese servicio. Entonces, a tu pregunta, no es que tenga 3 días para aceptar la factura. Tiene 3 días para aceptar la factura luego de emitir el acuse de recibo de mercancía o servicio. Entonces, pueden ser un poco más de días. Bueno, yo quería agregar, ya nos pasamos un poquito del tiempo de la capacitación. Hay aún preguntas sin resolver, sin embargo, ya luego de esta capacitación, la idea es que nosotros los podamos contactar y personalizar uno a uno una asesoría para poder de pronto resolver dudas que hayan quedado de aquí y pues también con el objetivo de que puedan mejorar y adaptar el proceso que actualmente llevan para incluir esto que habla pues la nueva resolución. Entonces, daríamos pues por terminada la capacitación del día de hoy. No se preocupen, igualmente los vamos a contactar para resolver dudas.
y les agradecemos igualmente pues el espacio y pues el tiempo de más que ocupamos en la capacitación. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde, muchas gracias a todos.